Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos nuevamente a esta segunda plática relacionada con el triage psiquiátrico y la evaluación del riesgo suicida. Y pues tuvimos que hacer una segunda plática para entender lo que es una condición aguda de riesgo suicida, que es justamente una condición que llamaremos agitación suicida, que es la conducta suicida aguda que se presenta durante la evaluación y que el individuo, además de realizar, bueno, el individuo que está realizándola es una persona que requiere una atención inmediata y que nosotros como profesionales de la salud debemos delimitar que se haga este daño. Y además de todas las precauciones habituales que debemos de tomar para la condición suicida, la agitación suicida, pues debemos de tomar todavía más condiciones en el momento que se están presentando. Muy bien, pues bueno, voy a permitirme compartir mi presentación. Espero que ya se esté viendo. Muy bien. Y el segundo nombre de esta presentación lo llamaremos Triage A15. Y ahorita entenderemos por qué se llama Triage A15. Bueno, pues como habíamos visto en la presentación anterior, pues el triage psiquiátrico de color riesgo, orgullosamente mexicano y publicado en la revista BMC Psychiatry en 2016, pues tiene 5 colores y 5 códigos de riesgo. El color marrón, que son las urgencias médicas, que pueden coincidir en un servicio de urgencias tanto psiquiátrico como de un hospital general. Las urgencias rojas, que tienen que ver mucho con la condición de agresividad heterodirigida, y recordemos la mnemotecnia IGIGA, que es hostil irritable, grado 1, grita, insulta, grado 2, y golpea, amenaza, grado 3, para entender que todo eso es una condición agresiva. Y posteriormente vienen las urgencias amarillas, principalmente en forma de riesgo de suicidio, que es justamente lo que estamos mencionando en esta presentación. Pero todos los riesgos de suicidio, así como todos los riesgos de cualquier tipo, son estratificados y siempre hay un nivel mayor de riesgo que otro. Y esto implica, al hablar de riesgo, hablamos de las probabilidades de que haya un daño. Probabilidades, sin embargo, el daño aún no está de alguna manera hecho, pero sí aumentan las probabilidades de que éste se lleve a cabo, y esto es lo que se denomina riesgo. Y el riesgo máximo de suicidio se da cuando la persona, en el momento de la evaluación en el servicio de urgencias, puede hacerse algún tipo de daño, ya sea con un instrumento o ya sea con su propio cuerpo, ya sea golpeándose contra algún objeto o golpeándose a sí mismo, por ejemplo, no se considera también formas de autodaño. Y mientras la autoagresión sea más violenta con algún objetivo, con algún objeto, y sea con un daño físico o emocional mayor, pues la prioridad con la cual el equipo de urgencias debe de intervenir, pues también es mayor. Posteriormente viene otro tipo de urgencia amarilla, que es la urgencia de agitación. No es lo mismo agresividad que agitación. Agresividad, recordemos que es todas aquellas conductas que tienen como objetivo sobrevivir en la forma de fight o flight, es decir, de huida o ataque, en las que el individuo teme por su propia vida y por su propia seguridad, y entonces en las posibilidades de que no puede huir, el individuo va a atacar cuando se ve amenazado su integridad física o la de otros. Y entonces, lo que hay que hacer en los casos de agresividad, más que impedir inmediatamente que la persona restrinja algún tipo de movimientos, el primer movimiento que debe de hacer o la primera intervención que debe de hacer el equipo de urgencias es favorecer la confianza del individuo y que el individuo recupere el estado de confianza y el estado de seguridad para que no tenga que recurrir a esta conducta instintiva de agresión. Muchas veces nosotros en los servicios de urgencias reaccionamos
en una forma igual o mayor proporcional a una conducta agresiva, no porque lo estemos haciendo desde una perspectiva médica, sino porque también nosotros estamos respondiendo en una perspectiva instintiva. También nosotros estamos sintiendo un peligro a nuestra propia integridad. Y de aquí a que muchas veces el paciente que tiene algún tipo de conducta suicida o agresiva en urgencias, pues muchas veces es maltratada por el personal. Y esto, más allá de una posible conducta premeditada por el personal, el mismo personal del servicio de urgencias u hospitalario también presenta una percepción de peligro y también reacciona en forma de huida o ataque. Y obviamente, pues la persona que presenta estas conductas, pues es más vulnerable y puede haber situaciones graves de maltrato. Entonces es por eso que en los servicios de urgencias, en todos los procedimientos, se debe de capacitar en un procedimiento que se llama de escalada agresiva, que es un procedimiento de intervención verbal, que más que una intervención, es una serie de pasos en las cuales cualquier individuo pues se sienta con más confianza y más seguridad en un servicio de urgencias que le impida escalar a niveles mayores de agresión. Y esto, pues, no es una excepción para casos de pacientes que tengan algún tipo de condición suicida, en la cual, pues, ese fight or flight se torna hacia sí mismo de la persona, porque la persona está siendo portadora de un malestar o de una desesperación muy intensa, de un dolor emocional muy intenso que le hace dañarse en ese momento. Entonces, nuevamente, las intervenciones deben de ir encaminadas a disminuir el malestar o la desesperación del individuo más que a restringir inmediatamente los movimientos, aunque en ocasiones restringir inmediatamente los movimientos es la única opción disponible cuando la persona ya prácticamente se está autolesionando. Después viene la urgencia verde, que es malestar, y la urgencia blanca, que es cuando no tiene una condición. Entonces, recordemos esta diapositiva en donde la evaluación del riesgo suicida, justamente hay que algo muy importante, es el riesgo suicida en donde ya se descartó la condición médica. Pueden haber condiciones médicas con un intento de suicidio en la que la persona, por ejemplo, venga con un probable esguince grave por haber sufrido una suspensión por un intento de ahorcamiento, o por ejemplo, que venga con quemaduras o con cortaduras por efecto o con politraumatismo como efecto de un intento de suicidio de alta letalidad. Y esto, pues, es una condición médica. También muchas veces las personas pueden venir bajo influjo de sustancias legales o ilícitas. Legales puede ser intoxicación por medicamentos o ilícitas puede ser intoxicación voluntaria con efectos, con intención no recreativa, sino suicida de alguna sustancia de abuso. Y de la misma manera se consideran urgencias marrones que se tienen que estabilizar. Cuando ya hay una condición médica que ya está estabilizada y viene entonces esta parte del triage psiquiátrico de la conducta suicida. El código 15 es cuando la persona presenta actos deliberados de autolesión en la entrevista, también llamado agitación suicida, que es el tema principal de esta plática. El 16 es cuando la persona refiere intención de autolesión en la entrevista, es decir, cuando tiene la intención, pero la refiere, pero aún no lleva esta conducta. La 17 es cuando refiere haber tenido intentos o gestos suicidas en la última semana, y en la 18 refiere haber tenido ideación suicida en la última semana. Si nos damos cuenta, por cuestión de gravedad y por cuestión de temporalidad, la 15 es una conducta que se presenta en el momento, la 16 es una ideación activa que se presenta en el momento, la 17 es una conducta que se presentó en la última semana y la 18 es una ideación, un pensamiento que se presentó en la última semana. Por lo mismo, del 15 al 18, pues va este incremento, descenso gradual del riesgo suicida que vaya de mayor a menor.
Entonces aquí entenderemos que los códigos 10 a 14 del triage psiquiátrico, recordemos esta diapositiva, es las condiciones de agresividad heterodirigida, en donde la atención tiene que ser inmediata para garantizar, pero la integridad de terceros. Generalmente, en los actos de agresividad heterodirigida, el individuo también se puede autolesionar, pero en este caso, el número de posibles personas que estén en peligro aumentan en la situación de una condición de agresividad. Y si el individuo está, por ejemplo, armado con un arma de fuego, o con un objeto punzocortante, o con algún objeto que encuentra, por ejemplo, una silla, pues obviamente se vuelve más peligroso y la intervención tiene que ser inmediata, en este caso, ya no tanto por el personal de salud, sino por el personal de seguridad pública. En ocasiones, tiene que haber esta sinergia, sobre todo cuando esto ocurre en la vía pública o a principios antes de solicitar la atención. Y estos son los códigos 10 a 14. El código 15, recordemos en la diapositiva anterior, es la agresividad autodirigida aguda en la atención inmediata para garantizar integridad en el usuario en el momento de la valoración. Es decir, en el momento que la persona se está autolesionando con un objeto como una navaja, como esta imagen, o por ejemplo, sin un objeto, pero que se esté jalándole los cabellos, por ejemplo, o golpeándose, pues eso también es una agresividad autodirigida en el momento de la entrevista. Y del 16 al 18 es un intento o ideación suicida en la última semana, que nos habla quizá no de un riesgo inmediato, pero sí de un riesgo a corto plazo. Y esto es muy frecuente en los casos de que las personas llegan a los servicios de urgencias, manifiestan que tuvieron una conducta suicida, el médico ve al paciente más tranquilo, cooperador, el médico o la médica que hace la valoración considera que, o el personal de psicología que hace la valoración considera que la persona ya está tranquila y si le pregunta que tiene ideación suicida y el paciente le dice que no, y dice, bueno, pues ya pasó el peligro, el paciente dice que no, y pues ya lo puedo egresar a su casa sin problema porque ya no se quiere suicidar. El paciente me lo dijo. Y obviamente esto es una valoración riesgosa o incompleta debido a que, aunque el paciente haya referido que no, y no se debe a que el paciente consciente o voluntariamente esté ocultando o mintiendo. Se trata a que en el momento no se dan las condiciones para que se vuelva a presentar algún otro episodio de agitación suicida que dé fuera del hospital y fuera de un centro de seguimiento. Es por eso que toda valoración suicida, aunque nosotros consideremos que no hay peligro, siempre debe de hacerse en combinación y en coordinación con los familiares del paciente y también proceder a una intervención muy importante que se llama plan de seguridad. Entonces, aquí hay algo muy importante. En el triage psiquiátrico hay una interfase entre el color rojo, que es agresividad heterodirigida, el 14, que se muestra combativo, retador, beligerante o querulante, y es el grado más leve, entre comillas, de agresividad heterodirigida, hostil o irritable, susceptible de escalar a grados mayores verbales, grita, insulta o golpea o amenaza. Y aquí lo pongo entre comillas porque en realidad de leve no tiene nada. Muchas veces estos pacientes que manifiestan este grado de hostilidad y de irritabilidad, pues también despiertan una sensación de tensión y de malestar en la persona que los está entrevistando. Y si la persona no está suficientemente entrenada para intervenir en una forma empática, corre el riesgo de que su intervención también sea hostil en espejo y favorezca la escalada agresiva. Y esto es muy frecuente que haya ocurrido y que empezó a ocurrir a inicios de la pandemia, en donde los médicos de urgencias muchas veces pues no estaban familiarizados, bueno, nadie estábamos familiarizados con esto que se había venido, y pues la comunicación correcta de malas noticias y ciertas condiciones en las cuales como médicos no estamos acostumbrados a atender o a tomar en cuenta,
pues ocurrían muy seguido que del otro lado también habían familiares muy desesperados o muy preocupados en donde no tenían acceso a ver, por ejemplo, el cadáver o a su familiar, que era imposible en ese momento. Y obviamente, pues esto favorecía los conatos de agresión de los familiares hacia el personal médico. Y también, pues obviamente, el pánico y la ignorancia comunitaria desencadenaron al principio de la pandemia, paradójicamente, cuando todavía no había un peligro comunitario de contagiarse real, cuando empezaba la pandemia, cuando todavía no era muy factible contagiarse de COVID-19 en las calles, era cuando más paradójicamente había pánico, se habían acabado los cubrebocas, se habían acabado eh, los geles antibacteriales, el papel higiénico. Aquí hablamos justamente de cómo reaccionamos como sociedad con mucho pánico, aún ante la ausencia real del peligro de contagiarse de COVID-19 comunitariamente. Esto habla de que no debemos de desestimar que porque una agresión sea leve, aparentemente, no puede escalar a grados mayores de agresividad. Y de la misma forma, el 15, el código 15, es el grado más grave, también lo pongo entre comillas, porque de alguna manera es la conducta suicida antes de la conducta agresiva, que puede llegar a ser más significativa, y aquí sería en la interfase entre amarillo y rojo, en donde la persona se está haciendo daño físico delante del clínico en el momento con un instrumento, navaja o cinturón. Yo aquí recuerdo mucho que cuando en mis primeros años como adscrito en el servicio de urgencias, antes era urgencias, antes de que se llamara atención psiquiátrica continua del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues actualmente una autoridad y un líder y una persona muy importante de nuestro equipo de trabajo, cuando era jefe de guardia, le ocurrió que durante la guardia una paciente llevaba escondida, él era residente de cuarto año, llevaba escondida en una figura infantil, de una película infantil, una navaja, y justamente durante la valoración en la madrugada, la persona de pronto se agachó, la persona el médico no le prestó importancia, y de pronto la paciente se levantó totalmente cortada de los brazos, justamente como en un afán de tratar de retar los sistemas de seguridad de la institución. Entonces, obviamente, esto es un claro ejemplo de agitación suicida, en la cual la persona pues tiene una conducta en donde pues de alguna manera corre el mayor riesgo suicida de hacerse daño dentro de las instalaciones de la institución, y se tienen que tomar por lo mismo mayores consideraciones, ¿no? Entonces aquí hay algo muy importante, es que justamente 6 y 7 tiene que ver con los intentos suicidas de alta letalidad que tienen una trascendencia médica. Por ejemplo, tiene que ver justamente con la inestabilidad estructural debido a un daño físico o químico, es decir, cuando una persona tiene alguna lesión traumatológica por un intento de suicidio, o bien cuando tiene una intoxicación con fines recreativos o con fines suicidas por alguna sustancia ilegal o de consumo. Entonces, de alguna manera, implica 6 y 7 son urgencias marrones con interfase a la urgencia roja. Y aquí está el motivo de nuestra plática. Hay una interfase entre la heteroagresividad mínima, que es el 14, y el 15, que es cuando la autoagresión es máxima. Entonces son, digamos, los dos puntos en donde hay una interfase entre lo marrón y rojo y entre lo rojo y lo amarillo. Y bueno, aquí vienen varias reflexiones. Primero que nada, ¿pueden predecirse los eventos de agresión suicida? Es decir, nosotros podemos hacer un cálculo exacto matemático, pues quizá exacto o matemático no, o esta pregunta nos la pueda responder algún día algún experto en manejo de Big Data o alguna otra condición. Sin embargo, algo muy importante es que si bien no podemos predecir con precisión
que haya un acto suicida. Lo que sí podemos ver en los diferentes estudios es que la conducta suicida o el suicidio consumado como tal siempre va precedido de varios meses de ideación suicida o pérdida de interés en vivir. Si nosotros lo comparamos con, por ejemplo, un vehículo que tiene averiado uno de sus ejes y va haciendo un ruido, aunque el vehículo aparentemente vaya caminando y aunque el vehículo de alguna manera cumpla su función de transportar, si no recibe una atención adecuada, lo más probable es que esta condición que va teniendo el vehículo vaya empeorando hasta el punto que la marcha sea francamente imposible, porque el daño en la estructura puede ser mayor. De la misma forma, en este estudio encabezado por Bayard en la revista de Bipolar Disorders, vemos que cuando una persona, antes de que presente ya sea un atentado suicida, un intento de suicidio o un suicidio consumado, siempre va precedido en la gráfica roja, de que de alguna manera tiene algún tipo de conducta suicida previa durante varios meses. Entonces, en ocasiones, las personas que ya tienen una agitación suicida o un suicidio de alta letalidad o un suicidio consumado, muchas veces creemos que se presentan en el momento y atendemos justamente el momento de la urgencia, pero no tomamos en cuenta que esa persona muy probablemente ya tenía arrastrando un periodo de desgaste y un periodo de manifestar diferentes tipos de conductas o ideación suicida que no fueron oportunamente atendidas. Entonces, más que esperar a que la persona francamente tenga alguna de estas manifestaciones, la verdadera atención del riesgo suicida es prestar atención en las primeras etapas del proceso y no dejar que pasen 6, 5, 4 meses con algún tipo de malestar. Aquí lo vemos también que la pérdida de interés o la ideación suicida están relacionadas en las personas que tienen algún tipo de conducta suicida, digamos en el momento cero, que es el momento donde ya presentan algún tipo de conducta suicida, y vamos a llamar agitación suicida a las conductas que se presentan exactamente en el momento que el clínico de un hospital general los está valorando. Y obviamente para entender todo esto, hay varias teorías, pero creo que una teoría que lo explica muy bien es la teoría interpersonal del suicidio propuesta por Van Orden y colaboradores en 2010. Van Orden establece que tiene que haber una combinación, así como la dinamita es la combinación de trinitro y tolueno, y además tiene que haber una interacción que favorezca la fisión de ambos. De la misma forma, el trinitro y el tolueno pues no son explosivos como tal, pero cuando se combinan y se combinan en una forma específica que se favorece la detonación, es cuando viene la explosión. De la misma forma, cuando se combinan tres factores, una es el sentimiento de pertenencia frustrado, otra es cuando la persona siente que es una carga, que representa una carga social, y la tercera es el empoderamiento o la capacidad de la persona de ejercer el suicidio. Es decir, que la persona, cuando tiene uno o varios de estos elementos, pues puede tener de alguna manera el deseo o la ideación suicida, y en esta zona es la más peligrosa, es cuando la persona no solamente tiene un riesgo suicida, sino que además se junta un elemento que se llama intencionalidad, en la cual la persona toma precauciones para quitarse la vida. Entonces, en realidad, de todas las posibilidades, si lo vemos desde esta perspectiva, quizá no es tan frecuente ni es tan probable. Vemos que realmente las zonas que llegan a ser sombreadas ocupan un área menor que lo demás. Sin embargo, el problema viene que, como decimos coloquialmente, cuando se alinean los astros, cuando de alguna manera se alinean o se conjuntan varios factores desencadenantes, es cuando puede venirse el riesgo suicida en su mayor amplitud y la persona puede inclusive llegar a tener el suicidio consumado. Entonces aquí, por ejemplo, Van Orden establece pues varios aspectos. Por ejemplo, cuando el sentimiento de pertenencia frustrado implica que la persona sienta que
o siente que está solo, esto está favorecido por varios factores desencadenantes en el cual, por ejemplo, la persona se documenta que está sola, que de alguna manera pues todos sus esfuerzos han sido en vano, que de alguna manera siente que no ha habido un cuidado suficiente de otros o que la persona continuamente sienta estas variaciones en el estado de ánimo y se vuelva tedioso, cansado e insoportable. El aislamiento social, que de alguna manera la persona pues sea víctima de violencia o sea, perciba la violencia o que de alguna manera también haya percibido en su infancia abuso. Todo esto va formando este gran constructo de la teoría interpersonal del suicidio, que es justamente el sentimiento de pertenencia frustrado. El otro gran elemento, que es justamente la sensación de carga, la sensación de que la persona es una carga y que sería mejor que ella ya no estuviera porque los demás perciben que es una carga, es otro gran factor de riesgo en la génesis del suicidio. Y entonces la persona que llega a tener, por ejemplo, de alguna manera el malestar porque no pertenece o que de alguna manera su presencia es una carga, la sensación de que es una estructura desechable y que puede de alguna manera dejar de existir, pues todo esto conlleva justamente a que se favorezca todo esto. Y a veces eso no lo preguntamos en urgencias. En urgencias solamente nos limitamos a preguntar justamente pues el riesgo suicida como tal, pero no evaluamos pues el malestar que tiene la persona detrás. Y en ocasiones también creemos que con dar discursos motivacionales altamente significativos, creemos que la persona va a cambiar su actitud ante la vida con un simple discurso que le da un desconocido, que no está viviendo y que ni en una forma mínima podrían poder estar empatizando con el sufrimiento de esta persona. En algunas ocasiones quizás sí, nosotros como seres humanos, aunque seamos profesionales de la salud, también podemos haber tenido alguna experiencia negativa que nos acerque justamente a la empatía de lo que sienten estas personas. Pero desde esa perspectiva, en ocasiones, se nos instruye a que actuemos en una forma muy técnica y solamente descartemos el riesgo de suicidio en el momento que dura nuestra guardia o nuestra consulta, pero no vamos más allá de que la persona de alguna manera, aunque se descarte en el momento el riesgo suicida, que esta persona pueda tener un seguimiento y un apego a una serie de servicios encaminados a llevar esta condición tan complicada que es el riesgo de suicidio. Entonces, cuando la persona también tiene este odio hacia sí mismo, esta sensación de baja autoestima, de estarse culpando continuamente o que llega a presentar justamente la agitación, es otro factor de riesgo, es otro pilar que puede llegar a la agitación suicida. Y la tercera es cuando la persona tiene este empoderamiento de hacerse daño, es decir, cuando la persona encuentra el momento de hacerse daño, ya sea bajo influjo de alguna sustancia o que está sola o que de alguna manera hay un incremento en el malestar por algún factor desencadenante. Muchas veces, por ejemplo, vemos que en los medios de comunicación se desvaloriza la intención suicida de algunas personas. Dicen, esta persona se quiso suicidar solo porque tenía deudas. Esta persona se quiso suicidar solo porque no pasó un examen. Y muchas veces vienen comentarios muy denigrantes y muy poco empáticos diciendo, juzgando a la persona por supuesta debilidad o supuesta cobardía. Y en realidad, lo que no saben es justamente pues, esta teoría interpersonal del suicidio. Esa persona que opta por quitarse la vida ya lleva un periodo de tiempo con mucho malestar, probablemente con una sensación de carga, probablemente con una sensación de falta de pertenencia a esta sociedad. Y lo que
lo que viene justamente a detonar todo es un factor desencadenante que pudiera parecer pequeño. Nuevamente, es la misma teoría, trinitro más tolueno más, más fuego o más detonación es lo que lleva a la explosión. Entonces, de la misma forma, debemos de entender que lo que lleva a una persona a una crisis suicida es la combinación de varios factores precipitantes y predisponentes, en donde el desencadenante solamente es la punta del iceberg de un largo proceso que lleva tiempo gestándose. Entonces, es muy importante que entendamos que las personas, por ejemplo, cuando hay riesgo de suicidio, cuando hay una disfunción serotoninérgica, principalmente que se presenta en trastornos afectivos como la depresión mayor, la impulsividad, ¿sí? Cuando la persona ya ha sido expuesta ante el suicidio de otros compañeros, cuando la persona tiene antecedentes de algún estrés postraumático o alguna condición, por ejemplo, cuando fue expuesta a grandes estresores, y esto explica la razón por la cual hay gran prevalencia de suicidio en estrés postraumático. Cuando ya ha tenido justamente intentos de suicidio previos, esto también explica por qué el antecedente de suicidios previos incrementa la posibilidad de que la persona tenga estas conductas. Y bueno, pues interviene en sí misma la agitación. Para la agitación suicida, pues en realidad se ha visto que lo que más interviene, puede que sí, pero lo que más interviene, como veremos más adelante, pues es la misma ideación suicida per se. Cuando la persona tiene exceso de ansiedad o ansiedad anormal o tiene agitación suicida, pues sí, vemos que las gráficas rojas pues tienen un poquito más de separación con las azules. Sí tiene que ver, justamente cuando es agitación como tal, esa es una condición que empieza a mostrarse la separación un poquito después, o sea, con menos meses de anticipación. Como que la agitación es algo más agudo, pero lo que verdaderamente, aquí lo podemos ver, lo que verdaderamente es más grave para detectar el antecedente de una conducta suicida es justamente la ideación suicida. Es decir, cuando una persona lleva 6 o más meses teniendo ideación suicida, es muy probable que esto esté escalándose y esté gestándose, perdón por la expresión, cocinándose, para que finalmente se exprese la expresión, se exprese la condición en su manifestación más aguda. Y es entonces que las personas ya llegan al servicio de urgencias con el intento de suicidio y se les pregunta, ¿pero por qué lo hiciste? Y la persona dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Y el médico o el personal del servicio de urgencias no entiende cómo es posible que no sabe. Bueno, pues esto explica por qué no saben. Porque estas personas llevan varios meses o varias semanas arrastrando varios sentimientos de ansiedad, pérdida de interés, agitación psicomotriz o conductas de alto riesgo o principalmente ideación suicida, que alcanzan un punto crítico y que conllevan a la agitación suicida o al intento suicida de alta letalidad. Entonces es más bien, ante todo la pregunta, ¿por qué hiciste esto? Más bien, ¿por qué no pediste atención antes o por qué no detectamos antes nosotros que tú tenías el riesgo de llegar a este lamentable día en donde te estás haciendo daño? Entonces es más bien detectar esto antes de que se presente la agitación suicida. Y bueno, aquí en este estudio de EdSafe, encabezado por el doctor Budrox, no sé si así se pronuncia, pues habla finalmente que mientras más tiempo pase y mientras más conducta suicida haya, paralelamente siempre será proporcional el peligro en las conductas más graves en comparación con las menos graves. Siempre a mayor peligro y a mayor condición de tiempo que se lleva gestando esto implica, obviamente, en un seguimiento, mayor riesgo de conducta suicida. Por lo mismo, nosotros debemos de detectar estas condiciones en los servicios de urgencias y no solamente irnos por la evaluación transversal de descartar que la persona ya en ese momento ya no quiera suicidarse, enviarla a su casa y mandarla a consulta externa en
en 3 o 4 meses. Obviamente, pues eso no va a garantizar el apego a una consulta, sino que estos pacientes tengan una atención prioritaria, justamente que los encamine a ello. Esto ya lo ha empezado la doctora Barbara Stanley y el doctor Chung, justamente, han establecido que intervenciones muy sencillas posterior a la valoración en un servicio de urgencias. Bueno, para empezar, los pacientes suicidas tienen desde 100 y hasta 200 veces más riesgo de reintentar el suicidio a los 3 meses comparado con el riesgo global de cualquier persona que visita un servicio de urgencias. Y bueno, un procedimiento bastante sencillo que implementó la doctora Barbara Stanley de Columbia, es muy alentador porque con una intervención bastante sencilla, que es el plan de seguridad y una intervención telefónica muy sencilla, se ha visto que pues la recurrencia de nuevas conductas o ideaciones suicidas en un periodo de 3 a 6 meses de evolución es significativamente menor que las personas que solamente que visitan a urgencias y se envían sin un seguimiento a su consulta. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, que no solamente hay que tomar lo que ocurrió antes, sino que a partir del momento de la valoración puede ser un parteaguas para dar un seguimiento longitudinal a esas personas que tuvieron esta conducta, ya sea agitación suicida o riesgo suicida de medio o de baja letalidad, que como ya lo habremos visto en otros módulos del diplomado, no se debe descartar en ningún momento la peligrosidad, pero sí es factible establecer un rango de riesgo para cada una de estas condiciones. Y bueno, pues yo concluyo, y una disculpa por compararlo con un proceso culinario. Muchas veces nosotros creemos que la ideación suicida o la agitación suicida es un fenómeno que se presenta de pronto como si fuera un fogonazo. O sea, un fogonazo que muchas veces se da con la acumulación de una situación, pero lamentablemente es algo que en realidad se procesa lentamente y entonces no es algo que se cocina por flamazo, sino, bueno, es algo que se va procesando, se va cocinando, entre comillas, a fuego lento. Y entonces debemos de entender esto, es muy importante. Las conductas suicidas más graves, incluyendo el suicidio consumado, muy rara vez se presentan en una forma espontánea. En realidad son condiciones que ya llevaban algún tiempo procesándose y que no fueron detectadas previamente. Y posteriormente también, después de la valoración, no es suficiente con solamente alejar a la persona de los medios que se pueda hacer daño y enviar a un servicio ambulatorio hasta que vuelva a tener ideación suicida, sino que se deben de implementar las estrategias para el seguimiento subsecuente de estas personas. Muy bien, pues ya con esto ya concluyo esta segunda presentación. Este es mi correo institucional para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias por su atención y pues los invito a continuar con este diplomado muy importante, muy interesante. Nuevamente agradezco a la maestra Diana Tejadilla y a la doctora Paulina Arenas Landgrave su atenta invitación a este diplomado. Hasta luego y seguimos en contacto. Que les vaya muy bien.